ti. Hermoso tiempo que hemos podido compartir de adoración y en esta última de consagración al Señor también como parte de nuestra adoración, porque la verdad que la palabra adoración que se ha traducido de la Biblia al español, el significado, la raíz de la palabra es postrarse o estar postrado, así que bien podríamos aplicar la adoración a un tiempo no solo de exaltación y reconocimiento, sino más bien un tiempo en el que postramos nuestro ser delante de nuestro Creador y le adoramos en espíritu, esto es, desde el interior, más allá de los ritos, y en verdad, genuinamente, como dijo Cristo, que llegaría el tiempo en que esos adoradores, el Padre busca que le adoren. Los que adoran más allá del rito, esto es en espíritu, y los que adoran sinceramente, esto es en verdad. Así que damos gracias a Dios de que podemos compartir este tiempo juntos. En mi casa pasará como en la suya. Esto de lunes a sábado es un living. Aquí hacemos toda la actividad que se hace en los livings de las casas, pero a esta hora del domingo, un rato antes, comenzamos a ambientar y a preparar este lugar para que se transforme en un altar al Señor. Y dice la Escritura, cuando habla de la comida, el apóstol a Timoteo le dice que la oración y esta palabra todo lo santifica. ¿Sí? Cuando uno toma un lugar, invoca a Dios sobre un lugar, en un sentido, como dice la Escritura, eso está consagrado, está santificado. Así que hemos consagrado este living para hacer los cultos ya. Se van a cumplir el año, ¿no? Llegamos a marzo, por lo menos por el 19 de marzo creo que fue el primer decreto del presidente. Así que venimos así. Ya hemos transcurrido 12 meses, 10 meses y todo pinta que con mayor o menor restricción seguiremos de esta manera. Así que bienvenidos usted a su casa, pero a este clima, ¿no? Y a este objetivo que nos hemos trazado de estar juntos en este horario. Son para ser exacto, 9 menos cuarto en mi reloj. Hemos compartido estos 45 minutos de adoración al Señor. Digo esto porque lo hacemos en vivo. Hay otras iglesias que graban, luego reproducen. Pero nosotros entendemos que un tiempo hay que estar juntos, hay que congregarse como lo hacíamos de manera presencial y como lo hacemos a la mañana, todos en simultáneo, estar juntos con el mismo propósito, y eso para mí es estar donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, dijo Cristo, para que Él esté en medio. Claro que después uno puede juntarse a ver el vivo grabado, pero son otras maneras. A mí me hace bien saber que ustedes están ahí como nosotros estamos acá para honrar juntos al Señor, como dice la Escritura, la honra de vida a su nombre, la que debemos dar. Muchas cosas han pasado en este año. Yo soy un observador de la iglesia en general, del cuerpo del Señor, de la nuestra misión, me refiero en particular, de la Alianza Cristiana y Misionera, y lógicamente nuestra mayor responsabilidad se da en esta iglesia local. Pero la verdad que nuestra mirada, la mayoría de los pastores, yo creo que pensamos así, tenemos una mirada de la iglesia local, luego de la denominación en la que estamos, y luego, más allá de eso, la iglesia del Señor en cualquier parte de la tierra. Y como digo, ha pasado mucho en este casi año. Y algunas cosas yo he ido comentando, de las cuales vemos que hacen a los cambios en la iglesia cristiana. Y hoy he titulado esta reflexión, el Evangelio para los evangélicos. Yo he llegado a la conclusión, en esta semana leí 2 artículos, uno que habían prohibido a un pastor español que tiene muchos seguidores, muchos suscriptores, opina todos los temas, por ahí divide la pantalla en algún video que se diga algo por ahí, él refuta con la Biblia los argumentos que están en ese video que él presenta, y luego tiene un montón de videos personales donde no hay apología, sería eso, donde no hay una defensa del Evangelio, toca distintos temas y mucha gente lo sigue, supongo que serán cristianos de otras denominaciones, otras iglesias y los suyos, los propios. Pero esta semana él hizo un videíto donde la plataforma YouTube lo había prohibido en realidad uno de sus videos, no la cuenta. Pero él mismo explicó que 3 veces que te denuncian y te dan de baja, chao cuenta. Y luego leí ayer, creo que fue a la mañana, Frankie Graham es otro pastor joven que hace unos videos siempre
haciendo apología, ¿no? Haciendo defensa del Evangelio, y cuando uno hace apología o defensa del Evangelio, directa o indirectamente tiene que mostrar el error, mencionar el error, y eventualmente alguno que sea portador de ese error de la palabra. Y él hace un video ahora donde advierte que Facebook, otra plataforma, está advirtiendo sobre sus contenidos. Todavía no lo han censurado y tampoco le han bloqueado la cuenta, pero también este otro predicador advierte en su cuenta que estas plataformas están de alguna manera avisando acerca de sus contenidos. Yo subí uno hace poquito, reproduje uno que tenía que ver con algunas medidas que tomó Biden, el presidente de Estados Unidos, es ese pastor. Así que yo, en mi reflexión muy doméstica, muy personal, en mi intimidad con Dios, y luego todo el que nos escucha a este horario en simultáneo, y luego hay varias visitas allá por la plataforma de YouTube, yo llegaba a esta conclusión entre lo primero que escuché, esto que leí ayer, y lo que estoy reflexionando para esta predicación de hoy. ¿Cómo es que estas plataformas, esa es mi pregunta, mi interrogante, cómo es que estas plataformas premian a algunos predicadores? Porque he leído por ahí que a algunos le han dado un premio por la cantidad de suscriptores y de me gustas, y esta misma plataforma prohíbe a otros pastores o censura a otros pastores. Entonces me puse a pensar, yo alguna vez lo he comentado, ¿cuáles serán los mensajes que cada uno de estos pastores tienen para recibir, por un lado, premios de una plataforma, y que esa misma plataforma censure a otro pastor por el mensaje, cuando entiendo yo debiera ser el mismo? Lógicamente, alguna vez hemos advertido que el mensaje no es el mismo, precisamente por eso algunos reciben premios de las plataformas que a otros, como dije recién, censuran. Entonces, he hablado en la semana también con alguno, siempre hablo con alguno, y si no en mi propia reflexión, o cuando estoy con el Señor, creo que en la cena pasada hice mucho énfasis que le pido al Señor todos los días que me muestre qué está pasando. Ese mensaje fue bien durito, tenía que ver con la apología de la defensa del Evangelio, y siempre le digo al Señor, dame discernimiento de lo que está pasando. Dame discernimiento cuando yo escucho, cuando yo veo qué es lo que está pasando. No me interesa tanto en el mundo, porque bueno, en el mundo van a pasar todas las cosas que la Biblia anunció el Señor que iban a pasar. Sí, la iglesia, me preocupa la iglesia del Señor y todos los que somos portadores de la verdad de Dios, porque como dijo Irineo de León, el error nunca se presenta en su cruda realidad. Nunca se presenta el error, decía él, desnudo, para que todos sepamos qué es error. El error se disfraza de verdad. Eso decía Irineo de León, un personaje de antaño, de hace muchos años, pero eso uno lo estudia cuando estudia la historia del cristianismo, y uno ve eso mismo en la actualidad. El error nunca se muestra desnudo, siempre se solapa en alguna verdad, y por eso trae confusión y trae engaño. Entonces he citado para hoy, he puesto título, mejor dicho, para hoy, esto que tiene que ver con el Evangelio para los evangélicos. Hablando con un joven de nuestra iglesia, un joven ya grande, pero un joven al fin, acerca de la gracia y la misericordia, y cómo deben coordinar, ensamblar como un único mensaje la justicia del Señor y el castigo o el juicio del Señor, y cómo los predicadores y los cristianos en general, en sus muros, en sus sermones nosotros, en los muros los cristianos, debiéramos expresar todo el consejo de Dios, todo el mensaje de Dios. Y yo estaba con la Biblia ahí en la oficina, entonces le dije, mira, si vos asistís a una iglesia, toda esta mitad de la Biblia habla de la gracia y la misericordia. Si vos asistís a una iglesia que todos solo predican de esto, el concepto que vas a tener como cristiano, que Dios es solo gracia y misericordia. Por otro lado, si vas a otra iglesia que solo hablan de juicio y de justicia, te va a quedar una idea, te va a formar una idea de que Dios es todo justicia y todo juicio. El objetivo del predicador y también de la iglesia cuando proclama el Evangelio debe ser que queden claros para el oyente no solo la gracia y la misericordia, sino también la justicia y el juicio del Señor, si no estaríamos censurando el mensaje de Dios. Tenía que ver con eso, con lo que hablábamos acerca de las posturas que tiene la iglesia. He escuchado a alguien decir que a veces la gente no cristiana nos conoce más por aquello a los que nos oponemos que lo que proponemos. Y bueno, busqué después algún video de este artista, porque este es un artista, es mi calificación, y claro, no habla nunca de las cosas a las que nos oponemos.
son de los que reciben premios después en esas plataformas, porque la verdad que no dan, entiendo yo, todo el mensaje de Dios, entonces van generando una conciencia que es distinta a cuando uno tiene todo el mensaje del Señor. Pero ¿qué dijo Cristo acerca del tiempo final? Vamos a ir a la Biblia, espero que estén todos con la Biblia ahí. Habrán escuchado a la pastora, cuando la pastora está, se hace sentir, no pasa desapercibida, pues ya alaba al Señor y expresa su adoración. Pero acompáñeme, si está con su Biblia, por favor, a algo que advirtió el Señor sobre el tiempo final, porque tiene que ver con eso, con lo que he titulado el Evangelio para los evangélicos. Y como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, porque allí había quien tergiversaba el Evangelio, y el apóstol Pablo a los Gálatas advierte, no es que haya otro Evangelio, sino que algunos tergiversan el único Evangelio que hay. No es que vamos a hablar de varios evangelios, pero la verdad que es uno solo. En todo caso, enfocarnos en lo que dijo Cristo, y en lo que dijo Cristo, de alguna manera, como decía Irineo de León, se desnuda lo que es error, se desnuda lo que es herejía o lo que no es verdad, por la propia y bendita palabra del Señor. Hay algo que dijo también Martín Lutero cuando habló del cisma. Yo creo que lo mencioné en esa cena que había citado un viernes las tesis de Martín Lutero. Él decía que todo lo hizo la palabra. Cuando él lo elogiaban por el cisma que había provocado y porque a partir de allí comenzó la reforma y hubo grandes cambios en el cristianismo, y cuando a él lo elogiaban públicamente por lo que había hecho, él decía, no, yo nada he hecho. Una frase de Martín Lutero, todo lo hizo la palabra. Mientras yo tomaba cerveza con mis amigos, porque se ve que como buen alemán era cervecero, mientras yo tomaba cerveza con mis amigos, la palabra provocaba esos cambios. Yo lo único que hice fue dar la palabra. Una frase de Martín Lutero que siempre tengo presente porque la palabra de Dios es poderosa. Y la exposición de la palabra, en todo caso, desnuda el error o muestra el error. Pero vamos a lo que dijo Cristo. Mateo 24, versos 4 y 5, dice el Señor, respondiendo Jesús le dijo, mirad, miren la advertencia. Le preguntaron a Jesús, ¿qué señales habrá? ¿Qué señales habrá? Y Cristo contesta en singular, aunque luego agrega, cuando contesta sobre la señal, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo creo que este tiempo de cuarentena, la pandemia y la cuarentena como medida, ha generado que el pueblo del Señor escuche mucho más predicadores que los que habitualmente escuchan en sus comunidades, en sus congregaciones. Eso no está ni bien ni mal en sí mismo, sino te va separando de la visión y de la doctrina que haya en tu iglesia. Uno puede nutrirse, pero a veces si los enfoques son distintos y las doctrinas son distintas, entonces a lo mejor alguno quede medio desencajado con su propia iglesia y con el liderazgo a la iglesia que asiste. Pero la verdad que se ha masificado el consumo de predicadores por internet. Dicho así en frase, se ha masificado el consumo de predicadores, oradores, apóstoles, profetas, y póngale ahí todos los títulos que te quiera, pero hay un consumo masivo de esto, de muchos cristianos, que antes no era así. Entonces digo yo, hay más riesgo de caer en el error. Hay más riesgo de caer en doctrinas que no se fundamentan en la palabra del Señor. Porque los cristianos, yo no sé si por pasatiempo, por entretenimiento o por esto que ha pasado en estos casi 10 meses, casi año, de estar conectados todo el tiempo a las redes para trabajar, para comunicarnos, para hacer cultos, para hacer encuentros. Entonces a lo mejor el cristiano se queda allí, se pasan un video que dice tal o cual cosa y luego el otro lo reproduce. Y yo creo que esto ha servido en parte para que la iglesia del Señor tenga una melange en su mente y en sus criterios acerca del Evangelio, y hay poco estudio de la Biblia. Los hombres que están conectados sabrán que yo hago mucho énfasis, que yo prefiero que agarren la Biblia, un cuadernillo, lean la Escritura y escriban algo de propio de puño y letra, y no que suban o que carguen videos y predicaciones y cosas que por ahí se manotean en internet, que por ahí desorientan o desvían de la visión y de la enseñanza de la iglesia. Pero a veces hay cierta pereza. Hay cierta pereza en estudiar la Biblia. Hay cierta pereza en pasar tiempo con la palabra de Dios, con algún anotador. Estas son mis notas, que las tengo todo el tiempo, las hago todo el tiempo. Yo lo cargo a uno de los hermanos que debe estar conectado ahí. Lo que predicamos nosotros no lo va a encontrar en internet, excepto que nos escuche otra vez a nosotros, porque no somos de copiar y pegar.
Pero a veces hay una pereza en el cristiano y es mucho mejor ir a lo que está hecho, a lo que está cocinado, diríamos nosotros, hacer clic y traspasar o transportar eso, pero a veces eso que se pasa no siempre está fundamentado en la palabra de Dios y en la verdad. Luego el Señor en el versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, entonces será salvo. Y en el 23 dice, si alguno te dijere, mirá, aquí está el Cristo, mirá allá en la casa, no le creáis, porque ya lo he dicho antes. Y dice el 26, y aquí si os dijere, mirá, en el desierto, no salgan, o mirá, está aquí en los aposentos, tampoco le crean. El Señor advierte acerca de los lugares en los que se suponía iban a estar estos ungidos. Y advierte el Señor, no le crean, no vayan de aquí para allá buscando la unción. Hay una expresión en la primera carta de Juan que es contundente. Vosotros, los que hemos nacido en Cristo, vosotros tenéis la unción del Santo. No hay que ir a buscar unción por ahí. Yo me acuerdo en una época, se iba a algún lugar geográfico, me refiero a un país, después iba a otro país, a otras ciudades, y parece ser que el pueblo de Dios cíclicamente anda buscando algún lugar donde haya algún ungido para tomar alguna forma de unción. Aunque fue advertido por el propio Cristo que eso no lo hagamos, los que somos iglesia de Dios ya hemos nacido de nuevo, hemos recibido la unción del Santo, dice Juan, y mediante esa unción somos enseñados. Y como dije recién, además, Dios ha establecido el magisterio en la iglesia cristiana para que la iglesia cristiana se enseñe palabra de Dios y no tengan los cristianos que andar saltando de aquí para allí en distintas plataformas, porque si están en una iglesia bien constituida, tiene que haber magisterio en la iglesia cristiana, tiene que haber enseñanza de la palabra, tiene que haber apego al estudio de la palabra, y de allí, de ese estudio, como dijo Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que son las que hablan de mí y allí hallarán la vida eterna. Bueno, eso es así. En la meditación de la Escritura, en escudriñar la Escritura, encontramos la vida eterna que hay en Cristo y la revelación también de ese Señor Jesucristo. Pero ¿qué dicen algunos? Vamos a Mateo capítulo 11. Acompáñenme por favor a todos los textos hoy. Vamos a leer un par que tienen que ver con algunos perfiles que uno ve en las redes de predicadores que no condicen demasiado con lo que revela la palabra del Señor. Capítulo 11 y verso 25 y 26 dice el Señor: en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo al Padre: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, dice después, porque así te agradó. Están los que esoterizan el Evangelio, estos famosos misteriosos que revelan ciertos misterios que solamente a ellos les fue revelado ese misterio. Algunos he escuchado que hasta cobran por esa supuesta revelación que están recibiendo. No condice con la verdad bíblica del Evangelio de Cristo, que el propio Cristo dijo que nada tiene de misterio, que no es la gran revelación. La gran revelación era la que después se dio a través de Pablo y de los otros escritores. No ahora. Ellos venden un tipo de revelación tan misteriosa, tan única, que si no los vas a escuchar a ellos te la perdés. Y a veces yo digo desde el sentido común: mirá qué injusto va a ser Dios, que le dice algo a alguien en un lugar recóndito de la tierra, que el que no vaya hasta allá no podrá tener dicha revelación. Hermano, toda la revelación que necesita la iglesia de Dios para conocer a Dios, el plan de Dios, las bendiciones de Dios y cómo deben vivir los cristianos está aquí en este libro. Y claro que no es entendible según el intelecto. A eso sí, la Biblia le llama la revelación espiritual, a que entendemos por el Espíritu, no a que Dios nos revela cosas nuevas y tan exclusivas y tan misteriosas que, como dijo Cristo, no encajan en la clasificación que hace el Señor. Para entender el Evangelio, hermanos amados, los niños, dice Cristo, lo pueden entender. Lo escondiste a los sabios, a los encumbrados, a los grandes intelectuales y se lo revelaste a los niños. Yo me alegro en el Señor porque son buenos testimonios. En todo caso, a mí no me dan ningún target distinto, ni digo, bueno,
que se hayan convertido porque nos dé algo a la iglesia cristiana, pero hay gente gente de la ciencia, por ejemplo, Francis Collins, que siempre lo cito porque es contemporáneo, vive aún, el descubridor del genoma humano, que él dijo: fui ateo toda mi vida, de chico, de estudiante, en la preparatoria porque es estadounidense, luego fui a la universidad y se desarrolló en la ciencia, en la investigación sobre todo, en la ciencia médica, y un día cuando descubre el ADN, que hay una cantidad de fórmulas, unos números, que creo que se llega, uno me corregirá por ahí, pero si ponemos la fórmula se llega hasta la luna, han sacado la cuenta, la cantidad de fórmulas que están ahí para descubrir el ADN. Este hombre con ese equipo de trabajo hizo un libro, El lenguaje de Dios, y él se convierte de grande, siendo un grande ya, un hombre muy mayor con un montón de años de ciencia, y de pronto descubre a Dios. Pero como dije, eso a nosotros, por medio mío personal, no me da ningún target distinto, o no lo necesitamos en todo caso la iglesia para ser iglesia, pero yo me gozo que esa gente que ha renegado de Dios por la ciencia, un día a través de la ciencia se encuentre con Dios. Pero el mensaje del Evangelio es más simple. Es más simple, tan simple es, dijo Cristo, que hasta los niños pueden entenderlo. Sin embargo, estas personas que manifiestan este misterio en relación al Evangelio, creen que si no se los escucha a ellos, entonces la iglesia se está perdiendo una gran revelación. He escuchado a algunos decir que si se iban de su cobertura porque tuvo un lío matrimonial y hubo divorcio, todas las bendiciones que habían recibido las iban a perder. Entonces, ¿quién le da las bendiciones a esa gente? Si no se las da Cristo por estar en Cristo, como dice Pablo en los Colosenses, nosotros estamos completos en Cristo, no en el ministerio en el que estemos o vayamos a estar. En Cristo estamos completos. Pero bueno, esta gente que así se presenta con esos grandes misterios o revelaciones, en realidad lo que hacen es atar a su auditorio, atar a la gente para que siempre lo siga escuchando a ellos, y según sus propios dichos, si dejan de escucharlos, entonces pierden todo lo que se supone que de Dios han recibido. El Evangelio, hermano, no tiene misterios. El misterio ha sido revelado en la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de misterio, porque Pablo sí cita la palabra misterio, está hablando del misterio que era la salvación para los gentiles, pero precisamente Dios lo había levantado a él para revelar ese misterio, para quitarle el velo, y ya no hay más misterio. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Tenemos la gracia de Dios, y para acceder a esa gracia nos arrepentimos y nos convertimos creyendo en la sangre del Señor como suficiente para nuestra redención, y a partir de ese tiempo somos hijos de Dios, tenemos luz de cómo tenemos que andar, andamos en obediencia de vida y vivimos la vida abundante que Dios nos vino a prometer y vino a consagrar cuando murió y resucitó para interceder por nosotros allí desde el cielo en el trono de Dios. No hay misterios. El Evangelio no está rodeado de misterios. Dijo Cristo, ha sido revelado a los niños. Ha sido escondido de esta gente como Francis Collins, que un día le fue revelado, y yo me gozo porque hay un montón de científicos importantes que un día se encontraron con Dios. Louis Pasteur, por ejemplo, fue otro cristiano practicante, el que descubrió los microorganismos y ahí la pasteurización que lleva su nombre. Hubo un montón de científicos importantes, pero dice la Escritura, no es que el Evangelio es para esa gente, no es que un intelecto muy desarrollado hay que tener para comprender la gracia de Dios, es por la fe, dice Hebreos, es por la fe que entendemos. Luego en Mateo capítulo 10 también, estoy allí. ¿Están ahí los hermanos con la Biblia, pastora? Sí, están. Dijo el Señor esto: sanen a los enfermos. Estaba mandando a predicar el Evangelio. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echan fuera a los demonios. Y agrega esta frase célebre: de gracia recibieron. Amén. Gratis recibieron. Denlo gratis. Amén. Están los que lucran con la gracia de Dios. Están los que lucran con la gracia de Dios. Ese no es el Evangelio del Señor que predicamos. Hay un sostenimiento mediante ofrendas, diezmos, donaciones para la propagación del Evangelio, pero no se lucra con la gracia de Dios. No está en vano ni es casual que el Señor haya puesto de gracia recibiste, dalo de gracia, en el contexto donde dice: vayan y sanen a los enfermos, prediquen la paz, levanten, resuciten a los muertos, prediquen mi poder. Y en ese contexto dice: de gracia recibieron, den de gracia. Es obsceno para mí ver, porque he visto videos que me han pasado, otros mismos que yo busco, cuando me dicen algo,
Es obsceno ver cómo en algunas iglesias se intercambia milagros por plata. Cuando uno da por devoción a Dios. Da porque entiende que forma parte del sistema con que Dios ha establecido su reino y propaga su reino. Hay lugares de predicación, se sostienen obreros. Todo esto lo hacemos con nuestras ofrendas, donaciones o diezmos, según interprete cada uno. Pero en el dar de lo que recibimos, se hace toda la obra de Dios. Pero nunca asociado a una bendición que recibimos. Nunca asociado a un ministerio. No se puede lucrar con la gracia de Dios. Porque por gracia hemos recibido y por esa misma gracia tenemos que darlo. Qué lejos está esto de algunos predicadores. Yo a veces me asombro, no sé si me asombro porque ya tengo 51, no me asombra casi nada. Pero ¿cuántos seguidores tienen estas personas? ¿Cuántos seguidores tienen aquellas personas que lucran con los dones, que lucran con la gracia? Cuando Cristo dijo, gratis recibieron, gratis tienen que darlo. En alguna ocasión, Jesse, usted recordará cuando Eliseo sanó a Naamán el sirio y Naamán quería darle, ni siquiera era cambio, mire, porque es interesante, eso era como una ofrenda posterior, tranquilamente la podría haber recibido, pero ni siquiera de esa manera lo quiso. No quiso que asocie Eliseo, que asocie Naamán, que esa plata tenía que ver con lo que había recibido de Dios. Y lo mandó, le dijo, no, anda, y dice la Escritura que vivía en una cueva, por lo menos así salió de una caverna de alguna montaña. Pero dice la Escritura que Jesse fue. Jesse tenía ambición en su corazón y vio una oportunidad, pero no le dijo a su señor Eliseo, ¿por qué no se lo tomás lo que te quieren dar? Dice la Biblia que dejó que Naamán se retire un poco y fue detrás de Naamán y le dijo, mi señor se arrepintió y ahora quiere esas cosas que vos le trajiste. Y cuando vino en presencia de otra vez de Eliseo, Jesse, su criado, le dijo, Eliseo, no estaba yo delante tuyo, porque Dios le mostraba esas cosas. Eliseo era un profeta interesante. Algunos enemigos decían, che, ¿cómo les dicen, cómo saben los de Israel nuestras estrategias? Y un súbdito de ese rey le dijo, no, lo que pasa es que tienen un profeta ahí, que es Eliseo, y él le revela todas las cosas. Así que se ve que el ministerio de Eliseo era muy así. Entonces le dice, yo estaba delante tuyo cuando hiciste eso. Y lo maldijo, porque en esa época los profetas maldecían por haber asociado el don de Dios, la gracia de Dios al dinero. Claro que se pueden hacer donaciones, aclaro eso, claro que se puede dar porque para eso damos por devoción, pero no como intercambio de lo recibido por Dios. Yo he encontrado personas que han puesto dinero para que Dios haga un milagro. Recuerdo aquí en Olavarría también que vi una persona de afuera, una de las iglesias de aquí, y un familiar de esta persona que me lo contó con dolor porque en la desesperación lo hizo, tenía cáncer para ser exacto, y esta persona ahí, que decía que era predicador o pastor, yo no lo reconozco como tales, dijo, bueno, entonces que tenga algún ahorro en la casa porque iba a hacer un milagro, y él fue a buscar los ahorros y su esposa partió a la presencia del Señor. Y tanto abuso hay con esto. Y uno no se puede quedar callado. Yo sé que algunos tienen otra onda, más zen, sería más paz y amor, pero no se puede uno quedar callado. Dice Pablo a Tito, no se cansan de trastornar familias enteras. ¿Y cómo nos vamos a quedar callados? Porque cuando la verdad se calla, el error se propaga. Cuando la verdad se calla, el error se propaga. Y uno está comprometido a que el error en el ámbito en que uno está, por lo menos no se propague. Y cuando uno se calla la verdad, no es que no pasa nada, no es que queda todo neutro. Si uno se calla la verdad, el error se propaga. Amén. Están también entonces los que lucran con la gracia. Están los que, como Simón el mago, los que quieren el poder de Dios, pero para beneficio propio. Hechos capítulo 8, vamos un cachito ahí. ¿Están, pastora, los hermanos? Sí. ¿Están todos con la Biblia? Sí. Esto de no poderlos ver es complicado. Hechos capítulo 8, versos del 13 en adelante. Hay varios textos, voy a buscar uno. El 19, miren. Estaba Simón, que parece que se había convertido, no tan convertido estaba. Usted va a escuchar, va a leer expresiones ahí donde estaba con Felipe todo el tiempo, había sido un colaborador, se había bautizado y todo, pero seguía teniendo cosas en su corazón que tenían que ver con intentar tener el poder de Dios, pero para interés o beneficio propio. Entonces le dice a Pedro que había llegado ahí, y habían visto varias señales. Cuando llegó Pedro, dice, diciendo, dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y mire la respuesta de Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios
se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este ministerio, dice otra versión, en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Señor. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Veo que esta tremenda palabra que le da Pedro allí, aquel que quería el poder para beneficio o interés propio. El poder que Dios nos da es para la gloria de su nombre. El poder que Dios nos da es para respaldar el mensaje que tenemos los cristianos. El poder que Dios da es para que Cristo sea ensalzado, no para la autoexaltación de las personas. Pero a veces el pueblo cristiano ha consagrado, entre comillas, a los siervos del Señor por el poder que se suponen que estos tienen. Y por otro lado, este pecado es el pecado de simonía. Si va a un buen diccionario de la Academia de la Lengua, de la Real Academia Española, un buen diccionario de esos gordos que tienen varias interpretaciones o acepciones de los términos, no vaya a uno chiquito, pero no lo va a encontrar, a uno de la luces que tengo yo grande, si no se lo puedo prestar. Cuando uno pone simonía, habla del pecado de querer lucrar con los dones de Dios. Habla del pecado de querer comprar lo que Dios da por gracia. No hay dinero que pueda comprar lo que Dios da. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos también en la actualidad han asociado la transferencia o la transmisión de unción a cambio de ofrendas. Exactamente lo que quería hacer este hombre y que Pedro condena y le dice: veo que estás en prisión de maldad, todavía hay pensamientos tenebrosos en tu mente, ojalá Dios te perdone de lo que has querido hacer. Otros lo presentan como una forma de adquirir una unción distinta, entonces viajan muchos kilómetros y llevan dinero para que el otro, se supone, le pase ese supuesto poder. Pecado de simonía que se ha glorificado en la iglesia moderna, que se ha naturalizado en la iglesia moderna y que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Por eso titulé el Evangelio para los evangélicos, porque los evangélicos no conocemos la verdad del Evangelio. Entonces vamos comprando otras verdades que poco tienen que ver con el Evangelio de Cristo, que no se lucra con la gracia, que no se compra el poder de Dios, que no se llena de revelación y misterio para ligar a las personas a nosotros. Pero así está la iglesia cristiana. En la primera carta de Pedro, acompáñenme por allí, dice: ¿para qué es el poder? Primera carta de Pedro, capítulo 4. Para esto es el poder de Dios. Para esto es el poder de Dios. Vaya, por favor, voy a esperar un cachito. Para esto es el poder de Dios, porque claro que no desconocemos el poder de Dios. Claro que no ignoramos lo que hemos cantado, lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede obrar, lo que Dios puede cambiar, lo que Dios puede transformar. Yo me gozo en algunos hermanos. Hoy hablamos en la mesa en casa de uno de los hermanos que llegó justo, lo agarró la cuarentena, recién bautizado, pero ha seguido fiel al Señor, hasta su estereotipo cambió. Esta mañana lo vimos con una camisa, no te dijimos nada porque se me pasó, porque yo no prediqué, te salvaste, pero lo vimos con una pinta, otro chico, no solo por fuera, porque eso forma parte a veces de lo que pasa por dentro también. Nos interesan esos cambios internos, algún día también cambian por fuera, pero nos interesan esos cambios internos que Dios hace. ¿Cómo vamos a desconocer el poder de Dios? Claro que no desconocemos el poder de Dios, pero no lucramos con el poder de Dios. No ponemos énfasis en el poder de Dios, sino en el poderoso, en todo caso, que tiene ese poder. Nuestro énfasis está puesto en Cristo, que tiene poder, no en el poder que Dios pueda darnos para este objetivo que yo voy a leer en esta hora. Están todos ahí, pastor, en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿qué es lo que hacemos? Ministre conforme al poder que Dios da. Y este es el objetivo, este es el destino, este es el propósito. Para eso Dios lo hace. Para que en todo, ¿qué dice? Sea Dios glorificado, para que en todo sea Dios
glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para eso es el poder de Dios. Para eso Dios nos ha dado ese poder. Amén. Para eso predicamos con ese poder. ¿Qué serían nuestras palabras sin el poder de Dios? Nuestros sermones, nuestros consejos, ¿qué serían sin el poder de Dios? Claro que nosotros le agradecemos al Señor y sujeto estamos en amor a su Santo Espíritu y al poder que su Espíritu da. Pero tenemos en claro que el propósito de todo eso es que el nombre de Cristo sea glorificado, que el nombre de Cristo sea ensalzado. Los apóstoles le pidieron al Señor que respalde con señales y prodigios el mensaje que ellos tenían. Le dijeron de allá, después que los libera el concilio y van a orar al templo, que dice que el lugar en el que estaba tembló, ellos dicen en la oración que le dan: Señor, nosotros vamos a predicar a tu Hijo, vamos a predicar que es el Mesías, el que tú enviaste. Ahora te pedimos, tú respaldes de los cielos con señales, con prodigios y maravillas. ¿Qué le estaban diciendo? Respalda el mensaje. El poder es para glorificar a Cristo. El poder es para respaldar el mensaje de Dios. Nunca el poder es el mensaje de Dios. Es solamente un vehículo para respaldar el mensaje y levantar a Cristo. Para eso Dios nos da de su santo poder. Hermano, no todo lo que brilla es oro. Desde las libertades individuales usted puede escuchar lo que le parezca. Yo veo mucho más peligros desde antes de la cuarentena, el 19 de marzo ahora, por esta vocación de los cristianos de andar en las plataformas. Y termino como empecé, solo para que vos reflexiones. ¿Cómo es que una plataforma prohíbe a un pastor por su mensaje y le da la misma plataforma un premio a otro supuesto pastor que para mí es un artista por sus mensajes? ¿Cómo pasa eso? ¿Qué lectura hará la gente que maneje esta plataforma para decir: este mensaje es prohibitivo, este no, este le vamos a dar un premio? Y así está la iglesia de Dios, los predicadores, así está el mensaje que damos. Cuando la gente escucha que conozca la verdad, dice: pero entonces ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo Facebook advierte sobre los contenidos de un predicador y le da un montón de consideraciones a otros? Entonces yo me tomo un trabajito y voy a escuchar esos mensajes. Y claro, nunca explican lo que es el pecado y cuál es el destino eterno, y si la gente no cambia, cuál es el destino eterno. Son, como le digo a mi esposa, comunicadores sociales, son entretenedores. Y ya lo dijo Spurgeon, y con esto sí termino, porque dije que terminan como 3 veces. Llegará el tiempo en que no habrá ministros alimentando ovejas, sino payasos alimentando, entreteniendo a la iglesia. Gracias, Candy. Le dijo Spurgeon, se me había ido la frase. Claro, entre todos hacemos la frase. Llegará el tiempo que en la iglesia no habrá ministro alimentando al rebaño, sino payasos entreteniendo a la iglesia. Spurgeon, cientos de años, y ya vislumbraban los cambios. El último sermón que predicó Juan Wesley eran sermones escritos. Nosotros hacemos bosquejos. Ellos escribían los mensajes palabra por palabra y los leían. Gracias. Imagínate un mensaje de eso en este tiempo, diríamos: qué frío que es, qué poca revelación que tiene, dónde está la unción de ese hombre. Bueno, fueron más de 5.000 personas. Lo hicieron a las 5 de la mañana para que no vaya tanta gente. Hubo más de 5.000 personas que escucharon el último mensaje de Wesley. Gracias, Señor. Estos hombres predicaban acerca de Cristo entronado, pero de la condición humana. Cada vez menos se habla de la condición humana. Oh, Señor. La ONU está cuestionando la conversión como concepto de los cristianos y está intentando sacar de los 30 derechos universales el derecho religioso, porque dice: los religiosos hablan de conversión y eso es ofensivo para una persona que no puede seguir siendo como es. Usted preste atención a todos los cambios globales y pídale a Dios como yo, porque yo no soy un experto, pídale a Dios como yo: mostrarme, Señor, lo que está pasando. Cada cambio en la geopolítica tiene que ver con el orden, el nuevo orden que se está estableciendo, y dentro de eso la iglesia cristiana. Y a lo mejor le va a tocar un político afín a usted, que sea instrumento de Satanás para estos fines, y va a tener que definirse como cristiano donde va a estar. Termino como empecé. Yo creo que el riesgo de escuchar cualquier cosa ha crecido exponencialmente
porque pasamos un montón de tiempo en nuestras redes, trabajando, comunicándonos, teniendo nuestros cultos, compartiendo con otros. Preste mucha atención a lo que consume, porque vendrán muchos Cristos diciendo, acá está el ungido, esta es. Y a muchos engañarán, dijo el Señor, a muchos engañarán. Tampoco me sorprende a mí la magnitud, porque Cristo dijo, van a ser muchos. Y déjenme un consejo darle, si tiene pereza en estudiar la Escritura, pídele a Dios poder sacudirse de eso. Preséntese delante de Dios y dígale al Señor, Señor, sacame esto de encima. Sacame esta pereza espantosa espiritual que tengo, porque necesito ir a la fuente, que es tu bendita palabra. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra santa. Señor, porque has sido tan claro en los lineamientos que nos bajaste. Has sido tan claros en las definiciones. Escondiste estas cosas de los entendidos y se las revelaste a los niños. Qué de misterio puede haber en el Evangelio. Qué cosa tan difícil, qué revelación tan rara puede haber que un niño no puede entenderla. Gracias. Señor, también nos has advertido que lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Gracias. Y cuando damos por devoción a vos, no damos intercambiando milagros por dinero. Señor. Damos porque te amamos, porque tenemos compromiso con tu obra, porque queremos que tu obra se siga extendiendo a lo largo y a lo ancho del mundo, porque queremos que los obreros que se dedican a eso sean sostenidos y vivan dignamente, pero todo eso lo damos por devoción a vos, por amor a vos y a tu causa y a tu obra, y porque, como dijo el propio rey David, de lo recibido de tu mano te damos, porque también te reconocemos el Señor de todo lo que tenemos, y desde esa realidad espiritual, desde ese principio espiritual damos, pero nunca a cambio. Y si nos permite por tu gracia, Señor, que alguna persona hace años se libere, nunca es a cambio de dinero. Amén. Señor, también nos has advertido acerca de los que quieren el poder, tu poder, pero para intereses y objetivos personales. Señor, líbranos y libra a la iglesia de caer en seguir a estas personas. Da discernimiento a tu pueblo, Señor, y quita la pereza espiritual para que puedan ir con vos en comunión a tu palabra y puedan ir a la fuente que es fuente de vida y fuente de verdad. Amén. Y desde esa verdad poder ser instruidos. Gracias te damos nuevamente, Señor, por esta noche, por este tiempo que ocupamos en estas verdades, porque, Padre bueno, es nuestra preocupación. Y te rogamos, ya que estamos, por aquellos pastores que de alguna manera son censurados, que tiene que ver con la nueva persecución, no a la antigua, no como se ha visto en la China comunista o en la Rusia comunista, pero es una forma de persecución, es que molesta las convicciones, que molesta nuestras creencias, y ahora están evitando que las expresemos a través de los medios masivos, y llegará el día que intentarán que tampoco lo hagamos en el plano personal. Pero así está el mundo, y nosotros estamos en este mundo. Y estamos tan convencidos de haber creído en tus verdades como siempre. Y nada nos va a mover, ni a derecha ni a izquierda. Parados estamos en tu verdad. Parados estamos en la roca eterna de los siglos, que es Cristo. Y de allí no nos vamos a mover. Amamos a todas las personas como tú amas a todas las personas. Pero advertimos que hay solo un camino, que hay solo una manera, y es mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús. Ese es el único camino para todas las personas. No tenemos dobles mensajes, dobles discursos, ni discursos difusos. Somos claros en hablar de tu amor. Tú amas a todas las personas, pero no todas las personas se van a salvar si no se arrepienten de sus pecados. Gracias te damos, Cristo Jesús, por tu bendita palabra. Y levanta a lo largo y a lo ancho del mundo predicadores, pastores, cristianos, creyentes comprometidos, líderes, hermanos comunes y corrientes, pero que profesen la verdad. Amén. Que profesen la verdad en el ámbito que estén, que no tengan temor de hablar la verdad. Amén. Y a lo mejor sean censurados, a lo mejor padezcan alguna forma de persecución que por lo pronto será psicológica o del tipo de relación, a lo mejor los aíslen, a lo mejor no quieran escucharlos. Pero bueno, como tú mismo dijiste, los discípulos no podemos ser mayor que nuestro Maestro. Y si a vos te persiguieron, así dijiste tú, a nosotros
nos perseguirán también. Así que, Señor, estamos en un sentido hasta preparados para la era de la historia de la humanidad en que nos toca vivir. Y rogamos estar a la altura de ello. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas